Bienvenidos a Teoría Omicron. Esta vez tenemos una invitada muy interesante, una escritora ecuatoriana, y también tenemos varias noticias con respecto a la tecnología del futuro. Bienvenidos a Teoría Omicron. Hola Carolina, ¿cómo te va? Hola Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Cristian? Cuéntame, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, más adelante les voy a contar cuáles fueron los artículos publicados esta semana en nuestra revista. También les contaré algunas interesantes tecnologías del futuro. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ahora quiero a la invitada de este programa. Quiero presentarte a María Alejandra Almeida. Mucho gusto, María Alejandra. Mucho gusto, un placer estar con ustedes en esta noche. Carolina, un gusto enorme. Qué bueno conocerte, qué bueno que estés aquí con nosotros, María Alejandra. Ahora, Carolina ha preparado una biografía sobre ti. Carolina, cuéntanos sobre María Alejandra. ¿Sabes qué? Fue muy interesante buscar la información de nuestra invitada. Les quiero contar que María Alejandra Almeida nació en Ibarra en 1992, es escritora y abogada. Está especialmente interesada en el campo de los derechos de la niñez y la adolescencia. A lo largo de su trayectoria literaria se ha hecho acreedora a múltiples galardones, entre los que se destacan el Premio Nacional Darío Guevara Mayorga y haber quedado finalista en el concurso internacional de literatura infantil Julio Cova. Algunos de sus libros se titulan El pez más feo del mundo, Una melodía para Lu, Tizón, y la última, y que yo voy a mencionar, La habitación secreta y otras historias más. Tenemos una gran invitada, Cristian. Me parece muy simpático que Alejandra esté con nosotros el día de hoy. Hola Alejandra, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Cristian, muchísimas gracias por la invitación. He estado muy bien, muy emocionada por estar en esta tarde aquí en Teoría Omicron. Me encanta justamente la revista virtual que tienen, he contribuido con ella en algunas cosas y realmente muy contenta. Siempre es una cuestión muy simpática tenerte con nosotros. Tú mismo lo has dicho, has colaborado con nosotros, hicimos una entrevista y ahora tenerte aquí en el programa en vivo para nosotros es algo muy especial. Queríamos conversar contigo de muchas cosas. La primera pregunta que quiero hacerte y que siempre hago a mis invitados, y es porque es un tema que siempre depende de cada uno de ellos, y es, ¿qué es para ti la ciencia ficción, María Alejandra? Yo sé que la ciencia ficción tiene muchas definiciones que nadie se pone de acuerdo, ¿no? O sea, todo escritor de ciencia ficción tiene una definición, no solamente es la mía o la de cualquier otro escritor, sino que es de todos los escritores podemos tener una definición de ciencia ficción. Cuéntame, ¿cuál es tu definición de ciencia ficción? Sí, justamente te iba justo a comentar eso. Ahorita en este momento estoy en un club de lectura de ciencia ficción. Entonces, una de las clases precisamente fue analizar un montón de definiciones de ciencia ficción y claro, yo también me había dado cuenta de eso leyendo autores, leyendo sus comentarios sobre qué opinan que es la ciencia ficción. Yo me siento muy cómoda al lado de una definición que dice que la ciencia ficción es la teoría de la anticipación, la literatura, perdón, de la anticipación. La idea de que mediante precisamente literatura, la narración, incluso también otras artes literarias como la poesía, se puede anticipar aquello que todavía no se ha creado, pero que puede crearse en un futuro. Entonces, básicamente, esa es la que me gusta mucho a mí, pero hay muchísimas otras y claro, dependerá de cada escritor, de cada lector, con cuál se sienta más cómoda. Y en este terreno, ¿cómo encaja la tecnología? Ponte en esta definición que tú nos has dado ahora. Claro, precisamente la idea de la anticipación, ¿no? La tecnología. En este momento se está creando tecnología. La idea de la literatura de la anticipación es que en la literatura se muestre tecnología que todavía no está creada, pero que es posible que se cree en años venideros. Por ejemplo, hace
100 años no se esperaba que tengamos este aparatito en las manos y que con esto nosotros nos podamos comunicar. No se esperaba que haya programas como este, mediante el cual estemos llegando a muchísimas personas desde casa. Incluso un poco más atrás no se imaginaba uno que iba a poder existir el teléfono, simplemente el teléfono de rueditas. Entonces, existe literatura que pretende inventar, anticipar estos elementos tecnológicos, pero que sí es posible que se creen en el futuro. ¿Y tú crees que la ciencia ficción puede inspirar a los científicos, a los ingenieros para crear esos inventos que tú nos has dicho? Sí, completamente. Pienso que sería más bien muy agradable ver que los científicos toman imaginativas ideas de autores y bueno, luego las van plasmando en realidad, ¿no? Hay autores, Julio Verne, por ejemplo, él se anticipó muchísimo a lo que iba a poder ser el futuro. En su tiempo eran impensables, con viajes a lugares que en su tiempo eran inimaginables, pero que ahora en cambio son sencillos, se pueden, tal vez no en su totalidad, pero ha sucedido y justamente pueden inspirar a científicos para que vayan desarrollando la tecnología, o incluso nos pueden los propios científicos impresionar con literatura que tal vez luego se cree en la realidad, ¿no? Me parece muy simpático lo que me cuentas, ¿no? Como dato curioso, en Estados Unidos hay compañías que ahora contratan a escritores de ciencia ficción, como tú o como yo, y que les pagan para que creen nuevas tecnologías, ¿no? O sea, y les patentan esas nuevas tecnologías, o sea, es simpático lo que ha ocurrido. Ahora, una pregunta coyuntural que me nace ahorita es, ¿cómo tú empatas esto de la ciencia ficción con la literatura infantil y juvenil? La ciencia ficción es, creo, una de las ramas de la literatura con la fantasía que gustan mucho a los niños, niñas y adolescentes. No es difícil enganchar a los niños con la ciencia ficción y la fantasía porque connaturalmente ellos están en ese mundo, en el mundo de la imaginación, en el mundo de la anticipación, en el mundo de la creación. Todavía su cerebro, sus pensamientos no han sido bloqueados con la racionalidad que nos cae a los adultos, tal vez desde los 14 en adelante, nos cae como un bloque, ¿no? En el que empezamos a ser racionales, empezamos a ser mucho más realistas, digamos, y perdemos esta idea de la imaginación, de la anticipación, que en la niñez, como ya dije antes, es tan connatural. Entonces, básicamente, la manera de empatar la ciencia ficción o la fantasía con la niñez es sencillo, es crear historias que a mí me hubiesen gustado leer cuando era niña, crear historias que motiven a los niños precisamente a embarcarse en estos mundos y básicamente no es difícil, es algo sencillo porque como menciono les gustan mucho estos géneros porque están realmente, incluso acabo de dar un taller de literatura, un taller literario con niños, niñas y adolescentes, más o menos de entre 10 a 14 y es increíble la imaginación que tienen, las ideas de anticipación que tienen. Se puede sacar muchísimo material de ellos y yo les he incentivado a que lo hagan, a que sigan y a que escriban, porque probablemente a escritores que somos más racionales o que tendemos más a la racionalidad, como se menciona, o no les gusta la ciencia ficción o la fantasía, pues básicamente nos dan de largo los niños y las niñas y los adolescentes. Qué chévere lo que me cuentas. Ahora, me parece también algo que se me viene a la mente. ¿Tú crees que la ciencia ficción puede motivar a que esos jóvenes y niños en su futuro sean científicos, ingenieros? ¿Tú crees que eso suceda con ellos? Bueno, yo creo que sí es posible. Lo que yo me noté en estos últimos talleres y trabajando con niños en estos últimos meses es que ellos tienen una tendencia muy grande a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Les encanta, les fascina y quieren escribir, pero también que desean ser una serie de profesiones que no necesariamente tienen que ver con la escritura. Quieren escribir, quieren seguir inventando sus historias tanto de ciencia ficción como de fantasía, pero quieren ser algunos, sí, ingenieros mecánicos, quieren ser ingenieros mecatrónicos, ingenieros civiles. Les interesa mucho el tema de la comunicación desde el nuevo ámbito, por ejemplo, que es una comunicación más online, más no tú a tú, sino separados por monitores. Otros sí tienen deseos de ser doctores, abogados y pues todas las profesiones que conocemos, pero es como que ellos
lo que he logrado conversar, ven también a la literatura como parte de algo que puede ayudar a concatenar profesiones que son diferentes a la del escritor. Y claro, por ejemplo, leyendo a Asimov, ellos se maravillan porque este escritor era también un gran físico, era también una persona que conocía muchísimo de lo que estaba hablando, básicamente, ¿no? Si bien su literatura es maravillosa, también tiene un componente alto de investigación atrás, porque él era una persona formada en temas de este estilo, y bueno, también serviría muchísimo, ¿no? Y es algo que hablaba con los niños, que ellos sepan de qué van a escribir. Es mucho más sencillo que sean ingenieros o que sean científicos y escriban de eso, literatura sobre eso, a inventarse, pero también, como te digo, con los niños tienen carta abierta a la imaginación y fácilmente se inventan cosas, anticipan cosas, y es maravilloso trabajar con ellos precisamente por eso. Eso me parece algo, es muy, muy, muy motivante conocer que los niños quieren ser científicos, ingenieros, como nos has contado. Ahora, quiero un poco hablar sobre tu obra, ¿no? Yo cuando leí muchas de tus novelas, se me vino una frase de Asimov, ¿no es cierto? Asimov sostenía que la literatura de ciencia ficción es una literatura de aventuras, pero que ocurre en sociedades diferentes, en sociedades muchas veces en el espacio, a veces en planetas lejanos, sostenía Asimov. ¿Tú crees que tu literatura tiene este componente de aventura fuerte? Sí, mi literatura tiene mucho componente de aventura. Creo que todas las historias que he escrito tienen un componente de aventura, un componente de ciencia ficción y un componente de fantasía. Algunas, o sea, casi todas suceden en el mundo, en la Tierra, pero hay otras que no suceden ahí, como Tizón, por ejemplo, es una novela que publiqué con Editorial SM, y básicamente sucede en un mundo etéreo, un mundo de los sueños, al estilo de escritores de ciencia ficción como Philip Dick, por ejemplo, que ha profundizado muchísimo el tema de los sueños, del onírico, de ese momento entre la muerte y la vida, en su novela Ubik, por ejemplo. Y claro, es muy interesante colocar aventura en estos escenarios llenos de tal vez in-between, lugares entre el mundo real, el mundo fantástico, o de plano colocarlo en el mundo real, pero con componentes fantásticos, que es lo que me gusta mucho hacer a mí. En ese que tú has dicho con respecto a los mundos fantásticos, ¿qué es lo que te gusta más en estos mundos fantásticos? Narrar, describir. Me gusta la sensación de poder idear, crear a mi antojo el mundo como tal. Me encanta a mí la fantasía y la ciencia ficción también porque me permiten crear libremente. Si bien, por supuesto, con ciertos parámetros de verosimilitud, en la ciencia ficción además con explicaciones que permitan que esta verosimilitud se la crea el lector, lo sienta como tal, como que si fuera posible para el futuro, pero básicamente es esa libertad hermosa que tiene el escritor, perdón, frente a la hoja en blanco de crear, de ser básicamente un dios o diosa en su mundo y crear, y crear, y crear, y crear, y colocar cosas con medida, con parámetros, como digo, para que sea verosímil la historia y no llegue patas arriba, aunque también hacerlo de esa manera tendría sus elementos interesantes si es que fuera la idea, ¿no? Pero me gusta esa libertad. Y luego, claro, colocar ahí a los personajes. Trabajo mucho en los personajes, en su parte psicológica, en su parte física, en su parte social, para que precisamente se muevan de manera ideal y como yo deseo dentro de ese mundo fantástico, de ese mundo real con tintes de fantasía que quiero, donde ellos tengan su aventura. Y luego, por supuesto, el ambiente. Me parece que el ambiente va mucho de lado con el escenario fantástico, porque claro, no es lo mismo un escenario fantástico, por ejemplo, en Tizón, del País de los Sueños, a un escenario fantástico en El pez más feo del mundo, que es mi última novela, que es nunca lo digo, pero es un lugar lleno de guerra, un lugar donde la gente tiene que huir para poder salvar su vida, donde tienen que dejar sus casas, donde les bombardean. ¿Qué pasa? Esto pasa muchísimo, está pasando en el mundo, está pasando en Siria, por ejemplo, pero también es un lugar donde se puede suceder historias fantásticas de superación, de alegría, y bueno, en eso es lo que básicamente trabajo. Sí, yo recuerdo una de tus novelas, que es La habitación secreta, que siempre la menciono porque me gustó muchísimo. Y en esa novela tú manejas un componente súper interesante que es la curiosidad.
Me parece interesante cómo manejas la curiosidad y la fantasía dentro de ese relato. Tu motivación como escritora fue que los niños se involucraran en esto de la curiosidad. Sí, justamente cuando escribí La habitación secreta, yo quería hacer una novela para niños desde el punto de vista detectivesco. Esta, por ejemplo, es una novela que tiene ciertos aires de fantasía, pero que puede pasarle a cualquiera de nosotros. Dos niños, porque son muy curiosos, son unos lectores impresionantes, les encanta en un mundo donde, como acá, ¿no? Ya no se lee mucho. Ya las personas no leen tanto, entonces ellos están viviendo en una ciudad pequeña, provinciana, donde hay una biblioteca municipal ubicada en una casa antigua grande que ha sido adaptada para ser biblioteca municipal y descubren ahí una trampilla misteriosa a donde poder ingresar y ahí empieza su aventura. Una aventura que, claro, los llevará a desentrañar muchos secretos, a conocer otros personajes, a descubrir la importancia del amor, del recuerdo, y bueno, que con la curiosidad pueden empezar precisamente historias maravillosas y aventuras maravillosas. Qué interesante, ¿no? Incluso ahí hay dos personajes muy simpáticos. Estos dos personajes que me parecen, pero súper simpáticos en La Puerta Secreta, que tienen un instinto hacia la curiosidad, pero ya loquísimo, ¿no? O sea, que uno dice a veces, parece que esos muchachos de grande pueden ser hasta investigadores, ¿no? Es Carlos y Sara, ¿no? Es Carlos y más, Sara. Carlos quiere ser detective. Creo que en alguna parte del libro justo se lo dice. Yo quiero ser detective y por eso es que ando buscando misterios por la ciudad. Y bueno, él venía justo de la capital y debido a que su papá tuvo que transferirse por trabajo a esta ciudad chiquita, él lo que primero dice es, en estas ciudades chiquitas es donde más misterios y cosas interesantes puede encontrar. Entonces encuentra uno precisamente en la biblioteca municipal de su ciudad y con su compañera Sara, compañera de clase, con quien luego se convierten en grandes amigos, pues empiezan a desentrañar esta historia, que fue, bueno, le tengo mucho cariño a ese libro que acaban de mostrar porque fue el primero que escribí, el primero que publiqué, perdón. Antes de eso había escrito muchos manuscritos y bueno, esa fue la primera publicación que tuve cuando tenía 23 años. O sea, claro, fue tu primera publicación, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Cuáles han sido tus temáticas favoritas al rato de escribir tus historias? Las temáticas van surgiendo dependiendo de lo que me nazca escribir. Creo que, y es algo que he comentado en otras ocasiones, a mí me viene la idea de una escena. Por ejemplo, con La habitación secreta fue la escena de dos niños bajando las escaleras, los 10 escalones de una trampilla y encontrando una habitación hexagonal donde había estantes y donde había una serie de objetos viejos, empolvados y extraños en un lugar donde no tenían que estar. Entonces, a partir de esa imagen inicial es que yo empiezo a construir el resto, ¿no? Eran dos niños, yo me había imaginado dos niños, un niño y una niña, y ahí voy. Entonces digo, aquí hay algo que no es un cuento, aquí hay una novela, entonces vamos, ¿quiénes son estos niños? Y empiezo con el detalle de los personajes. Me encanta la parte del trabajo con los personajes porque me meto en su psicología, me meto en su parte física, me encanta trabajar esa parte porque para mí realmente también el éxito de una novela depende del villano y de los personajes. Entonces, luego trabajar en la ambientación y por supuesto luego el capítulo a capítulo, cómo quiero presentar la historia, decidir cómo narrarla y todo ese proceso maravilloso que tenemos los escritores de ya sentarnos frente a la computadora a escribir. Y a veces también sucede que el libro nos lleva por otros lados. Teníamos preparado ciertas cosas y resulta que ahí un personaje empieza a hacer algo que no estaba planificado, pero tú lo quieres reencaminar y resulta que no. o se te ocurre algo que tal vez mejore y te toca parar, pensar y rehacer algunas cosas y seguir hasta que pones el punto final y viene una parte maravillosa también que es la relectura, las correcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y en ese camino de la literatura, ¿cómo empiezas tú a escribir? ¿Cómo se te vienen los nuevos libros? ¿Cómo viene esa idea primigenia, ya que has puesto el tema de cuando escribes y el tema de tu manera de escribir y tu metodología para sentarte a hacer una historia, construir una historia? ¿Cómo nace esa historia? ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo son tus rutinas de escritora? Bueno, empiezan, como mencioné hace un momento, con un pantallazo general que viene a mi mente en momentos
como este, por ejemplo, que podría venir en este momento. Estamos tú y yo en una cámara, ¿por qué no escribir una historia de una chica a la que le están entrevistando? Y luego tendría que decidir quién es el entrevistador y quién es la chica y cuál es la historia. Y luego sí me siento, como te menciono, tengo fichas de personajes para ir haciendo la descripción y la estructuración de cada uno de estos personajes. Hago también un esquema de capítulo a capítulo de lo que quiero que suceda. Eso también lo hice mucho en una novela que se llama La Esfera Dorada, que ganó el premio Darío Guevara Mayorga en el año 2018, ¿sí? Porque era una novela que iba a tener temas al final como importantes que no se podían descubrir al inicio. Entonces, como era con este tinte detectivesco, es importante que se tenga una planificación antes de empezar a escribir. Y luego sí, tiendo yo, por ejemplo, a escribir todos los días algo para no perder el oficio, para no perder el ejercicio del oficio. Pero ya cuando estoy en un proyecto, suelo dedicarme mucho a eso, me va mejor en las mañanas, pero también escribo en las noches. Y bueno, fluctúa, ¿no? No es que tengo un esquema, más mi esquema es esto que te comento, trabajar mucho en los personajes, trabajar en la estructura y luego ponerme a escribir. Y bueno, si hay que hacer reajustes durante el proceso, lo hago, pero es un proceso que lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho cariño y que a mí me fascina. Qué bien lo que haces tú como escritora. Ahora, yo sé que también tú tienes otra de tus pasiones, es el anime japonés. Pues sí, me encanta desde que soy niña. Me fascina el anime. Empecé a ver anime en Cartoon Network cuando era niña, porque teníamos el TV cable, ¿no? Entonces veía ahí los primeros anime, porque en esa época recién estaba apareciendo el internet, más o menos cuando tenía entre 9 y 10 años. Y era ese internet espantoso que se conectaba al teléfono y que hacía unos ruidos raros antes de ingresar y que era difícil bajarte las cosas. No es que había ahí el YouTube o por ejemplo Crunchyroll, que es una página dedicada solamente a anime, como Netflix, pero la Netflix del anime, o Netflix, no, peor. Entonces tú tenías que ver en la televisión lo que pasen. Yo veía en Cartoon Network, como menciono, ahí empecé a ver Inuyasha, Dragon Ball, Naruto, Yu Yu Hakusho y un montón de cosas. Y a mí me fascina el anime. De ahí creo que sacaba mucho de la inspiración para escribir mis historias. Y un encuentro muy maravilloso que tuve con el anime fue a los 11 años cuando vi El viaje de Chihiro. Y no lo vi en la tele, sino lo vi en otro lado. Eso me hace de acuerdo mucho de un estudio japonés que a mí también me gusta muchísimo, también te confieso, me gusta también el anime, también hijo de lo mismo, ¿no? Claro que un poquito más antiguo, nosotros veíamos Mazinger Z, ¿no? O sea, era el tema más antiguito. Pero en este caso de los estudios, hay un estudio japonés que son los estudios Ghibli, ¿no es cierto? Que son unos estudios famosísimos que han hecho una de las películas de anime que a mí me parece fantástica, que es El Castillo Ambulante. No sé si tú lo has visto, ¿qué opinas de esa película? Es mi película favorita. Si entran a mi página web, marialejandraalmeida.com, van a ver que justo en mi descripción digo, mi película favorita es El Castillo Ambulante de Howl. Y también me encantan los libros. Esa historia es dirigida por Hayao Miyazaki, hecho por los estudios Ghibli, pero también está basada en un libro de Diane Wynne Jones, una escritora maravillosa de literatura fantástica inglesa. Son diferentes, cada una son maravillosas a su estilo. A mí me encanta, me fascina la película. Y bueno, con Estudios Ghibli yo he visto absolutamente todas las películas de Estudios Ghibli. Soy realmente una fan de Estudios Ghibli. Esta película que te cuento, que me encantó a los 11 años, era El viaje de Chihiro. La vi en un campamento vacacional en Mindo que fui. Imagínate, la tenían en DVD. No tengo la menor idea de cómo lo hicieron, pero la proyectaron en una sala chévere que estábamos con los chicos en la noche. Después de contar historias de terror, nos pusieron esa película, y para mí fue uno de los momentos más impactantes de esa época, porque me fascinó, me encantó la idea del dragón, el viaje de la niña. Claro, es verdaderamente maravilloso, y creo que me inspiró mucho también a decantarme por la parte fantástica de la literatura. Sí, son fantásticos los animes, son algo que a mí también me gusta mucho, 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 mucho.
Un poco que nos puedes contar algo sobre tus proyectos futuros. ¿Qué tenemos con María Alejandra en los próximos libros? María Alejandra en este momento está preparando una serie de cuentos de ciencia ficción, ¿sí? Yo escribí en el año 2018, sí, para la Maratón del Cuento, creo que fue del 2018, un cuento mío de ciencia ficción que se llama, hasta se me fue el nombre, pero fue publicado justamente para la Maratón del Cuento. Girándula lo que se encarga de hacer es seleccionar cuentos y los publica en mini libros que los regala gratuitamente durante la Maratón del Cuento. Se llama Los ojos del cyborg. Nació la idea, o sea, coloqué el cuento, lo pudimos compartir con todas las personas que fueron en la Maratón del Cuento, pero de ese cuento me nació la idea de hacer una serie de historias a partir de ese mundo que yo había inventado en el cuento, que es un mundo muy interesante donde la Tierra está dividida por sectores. Hay el sector 9A, 9B, el sector 9H pasa la historia, ¿no? Y bueno, recién están como incorporando a los cyborgs, que son personas, seres humanos, pero con modificaciones mecánicas en su cuerpo, que les hace mucho más fuertes, los hace o más inteligentes, o los hace más altos o poderosos. Entonces la gente tiene mucho miedo de tener a esta gente, estos cyborgs en sus ciudades, en sus sectores. Y bueno, llega un niño cyborg asignado a este sector 9H y pues empieza todo el tema de la discriminación inicial de los niños y el miedo que le tenía todo el mundo porque es visiblemente más fuerte que ellos. Y claro, pero ahí me dio muchas ideas este primer cuento como para poder definir en varias historias cómo se llegó a este momento, esta tierra donde está sectorizada, cómo aparecieron los primeros cyborgs, qué pasa después de esto, será que los cyborgs van a ser más fuertes y la raza dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente estoy trabajando en eso en este momento. Me parece súper bien, me parece interesantísimo. Creo que van a ser unos cuentos como para devorarse, ¿no? Te confieso. Ya, desde ya los quiero leer. Queremos ahora en Teoría Micron que nos puedas leer un pedazo, un extracto pequeñito de tus historias, el que tú quieras. Bueno, les voy a leer un extracto de mi última novela, se llama El pez más feo del mundo. Esta novela resultó finalista del concurso de literatura infantil Julio Secova Libreza del año pasado. Teníamos planificado realizar su publicación y lanzamiento a principios de este año, pero por supuesto por la pandemia se ha visto aplazado esto, pero ya tengo el libro en físico, me llegó justo hace 2 semanas, estoy maravillada, tiene ilustraciones súper chéveres de Alita. Alita es una ilustradora argentina. Y bueno, voy a leerles un fragmento del capítulo 2. Dice, me quedé dormida, envuelta entre las sombras y el polvo que se acumuló sobre mí como una sábana multicolor. Un esfuerzo para abrirlos. Cuando por fin lo conseguí, observé a mi alrededor y me sorprendí de lo inmensa que se veía la cama. Parecía haberse agrandado 10 veces su tamaño. Intenté incorporarme, pero descubrí con horror que no podía mover mis brazos ni mis piernas. Solo mis ojos bailaban de un lado a otro y me mostraban la imagen distorsionada de las tablas, cuyo enorme tamaño las hacía lucir como el techo de mi habitación. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Sentí que las lágrimas picaban tras mis ojos, pero no pudieron saltar fuera de ellos. Entonces, escuché que algo se acercaba a mí, algo que tenía los pies tan grandes como un tiranosaurio. La criatura se paró fuera de la cama, se agachó y me sacó de allí con su enorme manaza que sobrepasaba mi altura. Descubrí con horror que se trataba de un gigante. Abrió sus fauces y creí que me comería, pero en lugar de eso empezó a hablar. «¡Raiza! ¡Aquí está tu muñeca!», exclamó. Otra criatura gigante se acercó corriendo hacia nosotros. Si hubiese podido gritar, lo habría hecho, porque allí, mirándome con alivio, estaba un inmenso tiranosaurio en forma de Raiza, mi nueva compañera de clase. ¿O era una Raiza del tamaño de un tiranosaurio? No estaba segura en aquel momento. Lo que sí puedo asegurarles es que una grandísima Raiza me tomó entre sus manos y me apretó tan fuerte contra sí que hubiese podido romperme los huesos de haberlo querido. Porque no los tenía. Fue en ese instante cuando descubrí que mi cuerpo se había transformado en algo muy extraño, una serie de extremidades pequeñas, de trapo y tela algo sucia. Un fragmento del
segundo capítulo de El pez más feo del mundo. Qué bonito el texto, te felicito, está muy bien el texto, ¿ah? Me parece muy bien. Ahora quiero contarte un poco sobre las nuevas tecnologías que Carolina nos tiene preparado para que comentes tú también sobre las nuevas tecnologías. Carolina, cuéntanos. Muchas gracias, Cristian. María Alejandra, te quería comentar a ti y a quienes nos están viendo en este momento, justamente que una de las tecnologías que tendrá impacto en el futuro, se dice que en el año, nos indican que en el año 2050 se prevé que habrá una nueva energía, que es la energía térmica oceánica, o también la han llamado maremotérmica, ¿sí? Es un recurso sin explotar y una de las fuentes de energía renovables más grandes del mundo. Justamente los océanos es una fuente muy importante de energía, tiene varias formas de las que podemos obtener energía, las mareas, los oleajes, la salinidad, hay una serie de cosas, pero esta energía está relacionada con la gradiente de temperatura asociada justamente a las diferentes profundidades. ¿Qué te parece este futuro y cómo crees que impactaría? Bueno, eso para investigarlo más en todo, para plasmarlo en una novela o en un cuento, evidentemente, donde nos estamos dirigiendo, pues espero que sea de bienestar para la humanidad, que energía sea usada con la manera más sabia posible, pero se puede hacer muchísimas cosas, si es que es un tema del mar, y el mar siendo este elemento tan grande que cubre el 75% de la Tierra, que es tan inexplorado realmente, hay quienes dicen que el secreto de la vida está en el mar. Bueno, hay mucho material ahí como para explotar desde el ámbito literario, ¿no? Y además, bueno, desde el científico, qué chévere que podamos utilizar una energía que sea a partir del mar, porque mar... Pienso que podría ser una energía tal vez más limpia, que no causa tanto daño. Esperaría que sea así, justamente para no dañar los océanos ni que se destruyan los ecosistemas de las criaturas marinas. Pero da para pensar mucho en lo que podría suceder justamente desde la literatura de la anticipación, que es la ciencia ficción. Justamente, esta es una energía renovable. Y finalmente, ¿qué piensas tú hay mucho el criterio de que el problema no es la tecnología? El problema es cómo los seres humanos la aplicamos, y es de ahí donde muchas veces podemos terminar en problemas con el ambiente, ¿no es cierto? Porque finalmente el tener energía renovable, si se la instaura de la forma adecuada, gestionando y reduciendo sus impactos, podemos realmente garantizar un bienestar para el mundo, ya que el cambio climático es un problema real. ¿Tú has abordado alguna vez algún tema ambiental dentro de tus libros? No, realmente he trabajado como editora en Chacana Editorial, donde trabajo también como editora de sus libros, y he tenido la oportunidad de poder leer precisamente historias que tienen que ver con el tema. Me parece maravilloso porque es un tema actual, es un tema que está pasando, el cambio climático es una realidad, las diversas y devastadoras consecuencias del cambio climático son una realidad que van más allá de simplemente dañar el medio ambiente, sino tener impactos económicos, sociales, de daño a la poblaciones que se tienen que mover de un lado a otro por culpa de este tema. Es más, se está explotando mucho el tema a nivel estatal para que se pueda debatir de formas para poder abordar y de alguna manera mitigar los impactos negativos que hay, porque es como la pandemia del COVID. Es un impacto a la salud, pero luego colateralmente vienen los impactos ambientales, los impactos económicos fuertísimos, los impactos sociales. Y bueno, la idea sería que precisamente cualquier tecnología como esta que estamos conversando, muy interesante del mar, no venga cargado de eso, sino que sea utilizada con sabiduría, que precisamente sea utilizada con cariño y buscando el bienestar tanto de la gente como del mar y de los animalitos que viven ahí. Y bueno, claro, es como tú mismo dijiste, Carolina, es un tema de cómo se usa esa tecnología. De per se las cosas no son malas, sino son negativas por cómo los seres humanos deciden usarlas, a veces con deseos de beneficios más personales y no universales. Muchas gracias. Bueno, María Alejandra, en este momento vamos a empezar a hablar justamente de las noticias.
Nosotros tenemos, primero quiero contarles que esta semana pueden encontrar a María Alejandra justamente en nuestra revista, ¿sí? Segundo, esta semana hemos publicado en, ¿cómo se llama? En Omicron Académico, ¿sí? Publicamos el artículo académico La narrativa fantástica en el siglo XX, de José Samame Saavedra. También tenemos en la sección Trovadores Omicron, hemos publicado de Antonio Mora Vélez, nos comparte su poema Estrella. De igual forma, tenemos y después, a ver, en Cronistas Omicron también tenemos, perdón, estoy viendo justo lo que nos está faltando. Y publicamos también el relato Después de ti, de Yasmin Cacheux, y de Daniel Verón nos comparte su cuento Mejorando el Futuro. Los invito a todos a que nos acompañen justamente a participar en nuestra revista y la puedan leer. Está muy interesante la revista esta semana. ¿Qué te parece, María Alejandra? Maravilloso. Yo voy a ser una de las primeras que va a leer todas las secciones que están justamente en este momento publicándose en la revista. A mí me gusta mucho el autor Antonio Mora Vélez, me parece que es una poesía de ciencia ficción maravillosa, entonces va a ser la primera que revise. Y bueno, felicitar muchísimo a la revista digital Teoría Omicron y a todo el proceso y el proyecto que hay detrás, porque poder justamente difundir contenido de calidad de ciencia ficción es algo maravilloso que pienso que le hace muy bien al ámbito literario, pero al mundo en general. Te agradecemos, María Alejandra, por tus comentarios. Me parece, gracias por leernos, por colaborar con nosotros, por estar esta noche aquí con nosotros, que nos ha parecido maravilloso escucharte. Fue fantástico escuchar tus nuevos proyectos, los anteriores. Nuestros lectores seguro van a querer leer tus libros y van a estar ansiosos de esas historias de robots que nos has contado, que nos parecieron fantásticas. Bueno, quiero agradecer, aquí estamos despidiendo ya el programa. Ha sido una entrega más de nuestro Teoría Omicron Show. Tus últimas palabras, María Alejandra. Bueno, les invito a todos, primero, bueno, les agradezco muchísimo por haber estado formando parte de este programa. Muchísimas gracias a Teoría Omicron por la invitación. Para mí siempre es un gusto enorme poder participar de, bueno, tanto sus publicaciones en la revista digital como en este momento espacios de entrevistas en los que puedo hablar de ciencia ficción, de fantasía, de la maravilla, que son estas dos ramas de la literatura que realmente tienen mucho, mucho por mostrar. Gracias a ti, Cristian, gracias a Carolina, y en realidad invitarlos a que por favor sigan a Teoría Omicron, que lean el contenido de calidad que se encarga de difundir. Yo realmente, a mí me fascina cada entrega que realizan. Y sigan, por favor, las redes también de Teoría Omicron y las mías, María Alejandra Almeida, y mi página web, marialejandraalmeida.com. Será un gusto para mí seguir interactuando con ustedes. Gracias, María Alejandra. Gracias por habernos compartido tus redes. Es súper interesante el tema, ¿no? Gracias. Carolina, tu despedida. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un gusto estar aquí con María Alejandra, con Cristian y con todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias por habernos acompañado y esperamos verlos la próxima transmisión. Bueno, amigos, hemos terminado un programa más de Teoría Omicron. Y como decimos en Omicron, todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía sucede en el multiverso. Nos vemos hasta la próxima.